Zacarías capítulo 8. Si me ve nerviosa es porque siempre estoy y mucho más para predicar. Pero he sufrido bastante, de verdad. Puede que para ustedes sea una exageración lo que digo, pero desde el momento que uno sabe que tiene que predicar, y mucho más a pastores, líderes, el sufrimiento se agrava. Así que si me ve nerviosa es porque sí lo estoy, pero ruego al Señor no ser estorbo a eso y dar lo que el Señor me da. Amén. Zacarías capítulo 8, versículo 9. Zacarías 8:9 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. En este contexto que hemos sido llamados, levantémonos y edifiquemos, yo he titulado esto: una promesa que nos habilita para edificar. Una promesa que nos habilita para edificar. Hermanos, para nosotros participar de una palabra profética o una palabra proferida por Dios, nosotros debemos de creerla. Tal vez usted lo ve muy común esto, pero muchas veces Dios lanza palabra para nosotros como iglesia, y quiero ser más precisa como organización, y quiero referirme al MI aquí en Uruguay. Y a veces las palabras que Dios nos da no las creemos. Y para que nosotros tengamos participación necesitamos creerla y luego actuar conforme a estas palabras. ¿Sí? Primero debemos creer las palabras de Dios. Y segundo, debemos actuar. Porque si hay algo que nosotros hemos visto en todas las Escrituras, creemos fielmente que estos hombres fueron inspirados por Dios para hablar las Escrituras, es que cuando Dios habla, si bien sabemos que Él lo hace de su voluntad, pero Dios nunca va a depositar o va a cumplir palabra con gente que no retenga su palabra. A mí, para hacerlo más sencillo esto, a mí me bendice saber que este hombre Samuel, cuando Dios le habla en un tiempo tan crucial y difícil, la palabra dice algo de Samuel muy importante: él no dejaba caer la palabra de Dios por tierra. Yo sé que hay asuntos personales que Dios está tratando con usted, como lo hace conmigo, y hay que tener cuidado de que si usted la está escuchando y la está guardando por ahí, o la está creyendo y está actuando conforme a lo que Dios está tratando con usted. Esto lo digo con delicadeza porque yo, para mí, también tengo que tomarlo en cuenta. Hay cosas que Dios está trabajando contigo de manera personal y tienes que actuar conforme a lo que Dios está hablándote. ¿Sí? Yo tengo que actuar conforme a lo que Dios me está hablando, porque si no actuamos conforme a la palabra de Dios, estamos mostrándole a Dios que lo que Él nos envía, lo que Él nos manda es inútil, y ninguna palabra de Dios es inútil. Toda palabra de Dios, dice el profeta Isaías, que cuando Dios envía la palabra es como la lluvia que va a la tierra con un propósito de producir. Amén. La palabra de Dios no vuelve vacía. Ahora, en este contexto de reedificación, la palabra que
también se nos convocaba en este retiro, habla allí en Nehemías, ¿no? En un momento tan difícil para la historia de Israel. Israel no está, si nosotros nos paramos en un espejo, yo a veces digo muchas cosas en plural, si usted entiende que no es para usted, sáquese, pero es mi forma de hablar. Pero si yo me paro en un espejo, yo veo mucho de Israel en mí. Y creo que como cristianos, a veces si nos paramos en el espejo, también vemos reflejado nuestra conducta viendo a Israel en la Biblia. Y el tiempo del exilio en Babilonia, 70 años, no son cosas fáciles, hermano. Previo a eso, Dios había levantado profetas como Isaías, Jeremías, tremendos hombres de Dios, para hablar al pueblo diciendo: Dios no quiere que ustedes terminen así. Dios no quiere que el pueblo suyo termine así, pero está en la palabra, dice el Señor, que si no se vuelven a mí, van a estar exiliados de su país 70 años. Y Jeremías a todo dar habló con el pueblo para que el pueblo no llegara a este extremo, pero el pueblo llegó a este extremo. Y así fueron 70 años cautivos a Babilonia. Y mire, hermano, en este periodo de tiempo que estuvieron cautivos, si ya venían anterior a esto, si ya venían alejados de la presencia de Dios, fríos espiritualmente, si ya venían en rebeldía, imagínense que es estar en Babilonia. Lo tengo que decir otra vez. Si previo a la cautividad de Babilonia el estado espiritual de Israel era frío, ¿sí? Era un estado, hermano, que los pocos profetas que hablaban de parte de Dios, porque había muchos, pero muy pocos hablaban de parte de Dios. Los pocos que hablaban de parte de Dios trataban de persuadir a líderes, tanto los políticos como los religiosos del entonces, a lo que era el pueblo de Israel, para que volvieran al Señor. Y el estado en general era de rebeldía contra el Señor. Imagínense que es vivir 70 años fuera de lo común de ellos. Y en lo común yo quiero referirme específicamente a lo que todo judío hacía, que era ir al templo y sacrificar. Era su forma de buscar a Dios. Yo no sé si alguno puede apagar su celular, así que yo soy muy de perderme, me pierdo, perdónenme. Ahora sigo. Entonces, si el estado espiritual de Israel no era un estado bueno, estar en Babilonia lo llevaba mucho más a la decadencia. ¿Sí? Mire, tenga cuidado cuando Dios le está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Hay gente que dice: Dios me habla. Todos los días dicen ellos que Dios le habla. Es bueno. Pero déjenme decirlo así, bombardeaba Dios al pueblo con palabra, pero el pueblo declinaba más. Esto tómelo con pinza y con cuidado. Yo sé que usted es líder, es pastor y usted lleva una obra adelante, pero yo sé que usted y yo delante de Dios somos sencillamente hombres y mujeres que Dios amó. Y cuando Dios bombardea palabra tras palabra, tengamos cuidado cuál es nuestra conducta. Cómo nosotros estamos viviendo acorde a lo que Dios nos está hablando. Mire, en este tiempo, cuando ellos llegan a Babilonia, los judíos, no era la única y la primera vez que iban a estar exiliados de Israel, pero ellos empiezan a desenfocarse. Si ya estaban desenfocados, ahora peor. Tanto que el salmista, en el Salmo 137, si no me equivoco yo, el salmista expresa y dice: le pedíamos a los cautivos en Babilonia, les pedíamos: vuelvan a cantar, porque hasta se olvidaron de cantar, descuelguen la zarpa y canten los himnos. Miren el estado en el que estaban, que no solo no sacrificaban más, no adoraban más. Y ustedes me dirán esta tarde: bueno, no son situaciones en las que nosotros estemos viviendo. Yo creo que, hermanos, nosotros con toda honestidad sabemos el estado espiritual en el que estamos nosotros y en el que está el país, en el que está la sociedad en general. Y que no las podemos disfrazar y decir Dios obrará, no podemos disfrazar esto con vamos a hacer esto o aquello. Nosotros tenemos que entender
que si podemos comprender el estado espiritual en el que estamos, podemos reaccionar. Si el Espíritu Santo nos permite, convenciéndonos, podemos reaccionar para oír a Dios y para ser despertados por Dios, para hacer lo que tenemos que hacer, que es edificar. O en todo caso, usaríamos la palabra reedificar. Que la palabra reedificar es algo que estaba construido, ya no está. Pablo le dice a los Gálatas: yo estoy fascinado con ustedes, estoy atontado con ustedes, porque ustedes empezaron en el Espíritu, ustedes empezaron buscando a Dios y ahora quieren resolver los temas de manera ideológica. Se para uno de un lado y dice: no, es que yo creo en la circuncisión. El otro dice: no, es que yo no creo en la circuncisión. Y dice Pablo: ¿a este extremo llegaron? ¿Acaso Cristo no los hizo libres? Y vuelve a hablarles de la libertad. Eso es reedificar. Algo que estaba levantado, algo que estaba allí puesto por Dios, había que volver a levantarlo. Ahora, es necesario que nosotros, para participar de lo que Dios nos está hablando, y quiero referirme específicamente a una promesa que nos habilite para edificar. La iglesia no tiene poder. El único poder es del Espíritu Santo. La iglesia no se habilita por cargos ministeriales. A la iglesia la habilita el poder del Espíritu Santo. ¿Me seréis testigo? ¿Cuándo? Si ya eran apóstoles. ¿A quiénes les dice que van a ser testigos? ¿A unos simples ministros como yo? No. Apóstoles. Y no apóstoles que fueron levantados por sí mismos. Estos apóstoles fueron levantados por orden de Jesucristo. Pero sin embargo, siendo apóstoles levantados por Jesucristo, no estaban habilitados. ¿Sí? Déjenme que le repita esto. Siendo apóstoles levantados por Jesucristo, no estaban habilitados. Recibiréis poder. Y cuando ustedes reciban ese poder, tendrán la habilidad, la gracia de ir hasta el resto del mundo y predicar el Evangelio. Entonces, hermano, necesitamos que Dios nos habilite para edificar en este tiempo tan preciso que nosotros estamos viviendo. Si no la creemos a la palabra, si no actuamos conforme a ella, aunque ésta sea certera, porque toda palabra de Dios es cierta, toda palabra de Dios es veraz, pero puede quedar a nosotros sin eficacia alguna. ¿Sí? Toda palabra de Dios es veraz, pero en mí puede quedar sin eficacia si yo no le creo y no actúo conforme a ella. Que nos ayude el Señor en este tiempo. Miren, 100 años antes de que Dios haya hablado de este encargo, sabiendo Dios, repito, hoy yo nombré a Isaías y a Jeremías, los que profetizaron antes del exilio. Y Isaías habla de un hombre específicamente que Dios lo iba a usar para liberar a Israel, Ciro. Y este Ciro pertenecía al reinado, al imperio de los persas. Y lo impresionante de la profecía de Isaías capítulo 45 es que Dios le dice: mira, tú no me conociste, pero yo ya te puse nombre y sobrenombre. Y voy a usarte para liberar a mi pueblo. 100 años antes, Dios había hablado de esta profecía acerca de un rey pagano que iba a ser el que iba a empezar a hacer los trámites para que los judíos empezaran a volver. La eficacia de la palabra se cumplió en casi todos los reyes de Persia y de Media también, porque fueron los que, a través también de la imploración de Daniel y otros tantos hombres de Dios que estaban en Babilonia, empezaron a presionar a los reyes de Persia a que los judíos tenían que salir, porque el tiempo ya se había cumplido. Amén. Ahora, en esto sí había una eficacia de la palabra, porque ellos le habían creído a Dios. Mire, nosotros no podemos valorar la promesa o la gracia si no entendemos el peso de la condición en la que estamos. ¿Sí? Yo no sé si esto es para todos, yo lo voy a decir, es mi forma de hablar. Usted, si se quiere colocar, colóquese, si se quiere salir, sálgase.
de lo que voy a decir. Pero si nosotros no podemos entender el peso de la gracia de los días que vivimos si no conocemos la condición en la que estamos. Por eso a veces pasa que alguien se convierte en los días que hoy vivimos, y yo quiero hablar de la palabra convertir con toda su letra, convertir, no venir a la iglesia, convertir. Nosotros vemos que se abrazan de la gracia de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque saben el peso de su pecado. ¿Sí? Entonces, nosotros como siervos de Dios nunca dejamos de precisar esa gracia. No la dejes de abrazar. Porque si tú dejas de abrazar la gracia, si yo dejo de abrazar la gracia, yo no voy a entender mi condición. ¿Y cuál es mi condición? Yo soy inútil. Yo no sé si usted es inútil, pero yo sí soy inútil. Porque este mundo necesita salvación y mi verso no va a ser nada. Mi predicación ante ellos no va a ser nada. Mi testimonio de vida ante ellos no va a ser nada. Yo soy inútil, pero el poder de Dios en mí, la gracia de Dios en mí, sí transforma, sí salva, sí cambia, sí hace la obra. Si yo no lo entiendo como simplemente una persona que Dios salvó, en mí no habrá peso de la condición que yo tengo y tampoco de la sociedad, porque el líder ve su condición y también el de la sociedad. Un líder que no sabe su condición es un líder que no va a valorar la gracia, no va a valorar el pan, no va a valorar la unción, no va a valorar el tiempo que Dios le esté otorgando, porque él no está entendiendo la gracia. Pero un líder que ha estado mal, un líder que ha pasado desierto, un líder que ha estado agobiado y que Dios le abre una puerta y que Dios le habla y que Dios le levanta de su caída, ese líder va a saber de dónde Dios lo sacó y va a entender la condición de este mundo y el poder de Dios para sacar adelante este mundo. Amén. Que Dios nos ayude a valorar la gracia, porque la necesitamos para edificar. Miren, hermanos, podemos hacer muchos planes, y yo no estoy en contra de los planes, pero la iglesia de Jesucristo no se edifica con planes, sino con la gracia de Cristo. Si no, esto es una empresa, si no, esto es un sistema, y nosotros no somos sistema, no somos empresa, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Que nos ayude Dios. Entonces, tomemos la palabra, creámosla, actuemos conforme a ella, pero también valoremos la gracia. Porque mire, hermano, yo no sé si usted, cómo lee usted a los profetas que profetizaron antes del exilio, pero yo veo puro amor. ¿Saben lo que es el profeta Jeremías? Para mí es un hombre impresionante, para mí. Porque él sabía que Israel se iba a ir sí o sí cautivo. Dios ya cerró. Hermanos, nosotros estamos bajo de Dios, bajo el dedo de Dios, seamos creyentes o no, seamos pastores o no. Dios no tiene privilegiados aquí en la tierra. La iglesia no es privilegiada, la iglesia simplemente es alumbrada y llamada a alumbrar, no es privilegiada. Por eso hay que estar velando hasta ¿cuándo? Hasta el fin. El Señor no dice la iglesia está salva, no. El Señor dice que Él es el Salvador. La iglesia tiene que acudir a Él todo el tiempo. Nuestros cargos ministeriales no nos han dado un lugar en el cielo, queridos hermanos, por lo menos a mí. Solo la sangre de Cristo. Ahora, sin irme del tema, estos hombres de Dios como Jeremías, a mí me impresiona Jeremías porque Dios le habla en el capítulo 29 y le hace escribir una carta para los exiliados. Hay realidades, hermanos, que los pastores las sabemos. Cuando Dios sella algo, no hay vuelta atrás. Dios le dice a Samuel, no me voy de Jeremías, volveré a él, pero Dios le dice a Samuel, no me hables más de Saúl, no ores más por Saúl. Yo he determinado que Saúl, su tiempo termina. Y cuando Dios dice algo, hermano, hay que acatarlo. Otro líder, muy
Moisés. Dios le dice, no entrarás a Canaán, no entrarás. No me hables más de este asunto. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que uno en la vida creyente, pero sobre todo en la vida ministerial, va aprendiendo que el sí de Dios es sí y el no es no, hermano. Aleluya. Y no hay vuelta atrás con el no, ¿eh? No hay vuelta atrás con el sí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que más que nunca tenemos que estar rendidos a Él, porque Él nos está dando una promesa para edificar. Él nos está dando una palabra para que nosotros nos levantemos habilitados para edificar. Vuelvo a Jeremías, lo que quería contar de él, capítulo 29. Dios le habla a Jeremías y le dice, escribe esta carta y envíaselo. Los primeros exiliados eran la gente joven, la gente de la nobleza, de poder, los ricos. Fue los primeros que Nabucodonosor mandó a llevar. Y en esa carta Jeremías le escribe, le dice, Dios dice que mientras estén allí en Babilonia, fructifiquen. Dios dice que Él tiene pensamientos de paz para usted y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Sabe que yo veo puro amor aún en medio de un no? Aún en medio de caos. Amén. La veracidad de la palabra de Dios a todos nos tiene que estar haciendo vivir en sometimiento. Por eso cuando yo sé que a los que son mucho más, bueno, todos aquí son mucho más que yo en el sentido ministerial, yo he aprendido algo, o lo estoy aprendiendo. Yo a veces visualizo a algunos hermanos y yo sé que no hay forma, hermano, de que uno ore, van a entrar en esa prueba. Que aunque uno los aconseje, que aunque uno los aliente, uno sabe que Dios los va a meter por ahí. Y que nuestro lugar, hermano, es simplemente rogarle al Señor tener misericordia. ¿Usted no le ha pasado eso? Yo creo que sí. Usted sabe, a este hermano, aunque yo lo quiero bien, aunque yo lo abrazo bien, yo sé que va a pasar por una fuerte. No es que lo sepamos, hermano, no sabemos nada, pero sabemos que el Espíritu Santo nos habla. Amén. Y que es inevitable que pasen por ahí, así como nosotros también, hermanos. Porque es el trato de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, no me voy del tema, pero lo difícil aún del exilio, y aún así Dios hablándoles con amor. El contexto en el que quedó el pueblo de Israel fue tremendamente fatal. Los de Babilonia destruyeron todo. La forma más, la imagen más fuerte, yo creo que usted lo ha visto, pero para mí cuando leo la Biblia, cuando estudio acerca de lo que fue el exilio, fue cómo quemaron el templo. Y cómo se encargaron los de Babilonia en la apreciación que tuvieron de destruir. Llevaron los utensilios, todas las cosas de oro que Salomón había dejado, lo llevaron todo. Pero hicieron una gran destrucción. En el mismo templo, donde la gloria de Dios, y quiero que usted entienda que la gloria de Dios no se trata de una manifestación sensorial en el cuerpo. La gloria de Dios es Dios mismo. Si usted quiere la gloria de Dios, usted no pretenda tener algo sensorial, algo de iluminación. Cuando usted pide gloria, usted pide a Dios. Porque eso es la gloria de Dios, es Dios mismo. Mire, Salomón había preparado miles de sacerdotes, y digo bien miles, porque fue el tiempo donde más hubo gente preparada para lo que fue el ministerio en el templo, porque David se encargó anteriormente de dejar todo listo para que solamente Salomón asumiera. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes no llegaban ni a ministrar porque la gloria cubrió el templo, no los dejó ministrar. Fue tan tremendo. En ese templo quedó arruinado. En el templo donde habían puesto aquel arca tras el velo, que eso representaba para el pueblo que era un lugar secreto, lugar de Dios, donde la presencia de Dios estaría ahí, donde las tablas de la ley estarían ahí. Ese lugar quedó quemado. Los de Babilonia
con sus manos incircuncisas para los judíos, tocaron, manosearon y abusaron de todo eso. Sí, de todo eso. Yo no quiero que usted piense solo en ese tiempo. Usted hable de la palabra iglesia en el 2025. Dígame, ¿la palabra iglesia tiene poder? ¿Tiene buen crédito? ¿Tiene buen testimonio en los días que vivimos? Usted se para en cualquier lugar y dice la palabra iglesia, y aunque no digan nada, la mirada ya expresa todo. Y esto lo digo para que usted y yo, porque yo soy iglesia, usted también, lo tomemos con cuidado. Pero el templo quedó totalmente arruinado. Y Dios le había dicho años anteriores a Salomón: mira, yo voy a mirar esta casa. Es honrable que Dios te haya llamado porque te miró, porque puso palabra, porque puso gloria, porque puso un ministerio, porque puso su gracia sobre ti. Es honrable. Pero lo honrable ahora estaba destruido. Así como nosotros en este tiempo hemos visto hermanos valiosos, y esto que digo no lo digo por decirlo, realmente la palabra valioso cabe ahí, hermanos valiosos que hoy están destruidos y que no levantamos ni siquiera la ceja para juzgarlo. No, hermano, yo no los estamos acusando, pero lo hemos visto en un estado de gloria y ahora los vemos destruidos. Que veíamos gente, hermano, queriendo meterse en las filas primeras para servir a Dios, y hoy se están escapando los que están en la fila primera. Tome esto con pinza y deje que el Espíritu Santo confirme a su corazón. Pero esta es la realidad de Israel. Y cuando los líderes como Nehemías, y lo quiero nombrar como líder porque sí fue un líder, vio la condición, él mismo se mezcló en la condición. El líder que no se mezcla en la condición de la sociedad es un líder que nunca va a amar como Jesús, porque él está en una vereda aparte. Él no está ensuciado, él no está herido, él no sabe el frío que siente la sociedad, la amargura de la sociedad. No va a tener visión de edificar, le va a dar lo mismo a la gente. Pero Nehemías, mientras servía como copero al rey, y escuchó a un judío que había vuelto y le preguntó, y le dijo: decime cómo está Israel, cómo está Jerusalén. Y le dijo: está todo quemado, Nehemías, está todo mal. Murallas caídas, templo quemado, casa destruida. Los pocos judíos que están ahí tienen miedo. No hay palabra, no hay ley. ¿Y qué dice Nehemías? Sintió una angustia tan profunda que no pudo comer. Esos son los líderes que saben cuál es la realidad suya y de la sociedad. Esto que voy a decir sí le pido que lo tome con cuidado. Pero mientras oraba por este día, Dios me hizo entender esto: los líderes eran parte de los cautivos. Esto es solo para los entendidos, no es para todos. Los líderes eran parte de los cautivos. Hubo una que porque le pusieron un vestido bonito y la pusieron en el palacio y en amorío con el rey Asuero, ella se olvidó quién era. Y me refiero a Esther. Pero le hicieron recordar rapidito. Mardoqueo le dijo: mira, si tú te duermes con tu vestido y tu palacio, ten en cuenta que la sentencia de los judíos te va a llegar porque tú eres judía y eres una cautiva más. Puedes tener una ropa bonita, estar dentro de un palacio, pero tú eres una cautiva más. Esto tómelo si quiere tomarlo y si el Señor se lo permite. Pero los líderes eran parte de los cautivos. Hermanos míos, si no hay convencimiento de pecado en nosotros, o no hay arrepentimiento ni claridad de nuestra condición, sí, dije bien, de nuestra, y yo no sé si usted se va a poner en esta forma plural mía, pero yo sí, de nuestra condición como la que vivían los cautivos en ese tiempo, una condición de decadencia espiritual, una condición de frialdad espiritual. Si no tenemos convencimiento de esta condición, tampoco
o como consecuencia tampoco vamos a tener visión para edificar. Amén. No vamos a tener el llamado de Dios, el sentir de Dios para hacer la obra de Dios. Necesitamos orar como oró Nehemías. Nehemías no dijo: te pido por los pobres hombres que están allá tirados. Dijo: nosotros pecamos contra ti, por eso estamos como estamos. Edra, otro más, líder, en su oración dice que lloraba tanto. La gente empezó a llorar cuando Edra leyó la ley. Porque, hermanos queridos, nuestros proyectos no sirven de nada si nosotros no reconocemos la autoridad de la palabra de Dios. Y el pueblo lloraba tan amargamente, tanto que también Esdras confesó y dijo: nosotros hemos pecado. Uno que fue durante el exilio, Daniel, en su oración decía: nosotros hemos pecado. Ninguno de estos líderes hablaron como que si el pueblo fuera el pecador. Hoy los pastores, no aquí, allá en España, dicen: la iglesia está mal, el hermano está mal, estos hermanos nos quieren cambiar mal, no quieren cambiar más. Pero los líderes de la Biblia dicen: nosotros pecamos. Cuando Dios le dice a Moisés: hacete a un lado, que yo a este pueblo murmurador en el desierto los consumo, y él le dice: no, somos tu pueblo. Si tú los consumes a ellos, consúmeme a mí. Esta gente, hermano, líderes así, tenían visión de edificar. Estos son los líderes, estos somos nosotros. Diga amén. Amén. A mí no me gusta decir que usted diga amén, perdóneme, pero estos líderes somos nosotros. ¿Qué queremos edificar? ¿Un templo? ¿A qué nos convocó el obispo? ¿A edificar, abajo este tema, a edificar un templo? ¿A edificar un ministerio? No. Queremos levantar el nombre de Cristo. Y queremos edificar el cuerpo de Cristo, porque todos los ministerios en la Biblia son con una sola razón: edificar el cuerpo de Cristo. Únicamente para eso. Pero tenemos que conocer nuestra condición. Y tenemos que personalizar más este mensaje. Denme permiso. Después me pueden echar a España, aunque todavía soy de aquí, pastor. Pero denme permiso para decir esto. Tenemos que personalizar este mensaje de una manera más íntima, como nosotros como concilio. Tenemos que ver nuestras heridas, nuestras. No dije las heridas de los otros, nuestras. Tenemos que ver nuestros fracasos. Tenemos que ver nuestras faltas. Y no solo admitirlas. Hermanos, la Biblia nunca nos habló de admitir. La Biblia nos habla y nos habló de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, hermano, nuestra ofrenda en el altar, Dios no las puede recibir. Ve y arregla tu asunto con tu hermano y luego trae tu ofrenda al altar. Hay muchas desgracias. Hay muchas dificultades. Yo no estoy, hermano, y me libre Jehová, de verdad que he sufrido toda esta semana, porque yo soy la iglesia. Pero le he pedido al Señor misericordia para humillarme ante Él y que me ayude a entender esta promesa que nos habilita para edificar. Porque Dios puede cerrar y decir: ya está Israel. Tuviste 430 años en Egipto y no aprendiste nada, Israel, ya está. Y cerrar. Ya está, Israel, me pediste rey y mirad los reyes a dónde te llevaron. Ya está, Israel. Hace poco una hermana me preguntó de la palabra que dice el versículo: ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Y ella me hablaba del número que aparece, 70 veces 7. Y yo le dije: olvídate del número. Le digo: pensá esto. Si Dios pone un stop, si Dios dice hasta acá llego, ¿vos dónde estarías? No me supo contestar, así que yo le dije: mira, si Dios pone un límite, yo no estaría viva, porque yo vencí todos esos límites. Y Él me tuvo misericordia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si estoy de pie es porque me tiene misericordia una y otra vez. Amén.
yo creo que Dios nos habilita por medio de su promesa para nosotros edificarnos como organización, como concilio, como hermanos en la fe. Amén. Poniendo lo espiritual para que todo lo demás, como dice el Salmo, si Jehová edifica la casa, entonces vale la pena edificar. El tema es si Jehová lo edifica, hermano. Vamos a cansarnos. Mire que vamos a cansarnos de verdad. Y yo no me quiero cansar, yo sé que usted no se quiere cansar. ¿Tengo que cortar? Sí. Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, el gobernador, entendieron que edificar iba más allá que levantar paredes. Hermanos queridos, edificar se trata mucho más allá que tener una iglesia nueva, un campo nuevo, ¿o no? Porque nosotros no edificamos un campo blanco, ni levantamos una iglesia, ni inauguramos un templo. Nosotros estamos predicándole almas perdidas. Y hay que edificar todo. A algunos hasta se le cayó la moral. ¿Sabe lo que es gente que se le cayó la moral? ¿Sabe? Yo sé que usted lo ha visto. Gente que cristiana, de fe, de oración. Y esto que digo de oración no miento. De oración. Lo repito, gente de oración. Que está 5 días en la semana en una cama deprimido. Y que se levantan algunos solo el fin de semana para predicar y vuelven a su encierro deprimido. Oh, hermanos queridos, edificar se trata mucho más que levantar una pared. Mucho más allá que levantar una bandera. Y que Dios nos quiere habilitar para esta edificación por medio de su promesa. Porque ahora sí, voy a centrarme y redondear y terminar. Estos hombres entendieron. Nehemías tiene el sentir de ir, todo bajo un periodo de tiempo. Como cautivo, se comportó siempre ante el rey como un cautivo. Esto tómelo con mucha pinza, porque los pastores no tienen poder ni siquiera con su propio cuerpo. Cuando Dios quiere, nos vamos. Esto tómelo con cuidado. Esto lo digo porque Nehemías le pidió al rey, yo voy, y el rey le dijo, sí, vos vas, pero dame una vuelta y te doy permiso. Y lo hizo. Estamos bajo el gobierno de Dios. Amén. Tenemos habilidad tenemos tiempo para edificar, pero bajo el gobierno de Dios. Estos hombres entendieron que edificar iba más allá que levantar estas paredes. Tuvieron que levantar la oración, y esto basta ver Esdras. Tuvieron que hablar y actuar bajo el arrepentimiento. Hablar, predicar y actuar bajo el arrepentimiento. Fue tal el celo del arrepentimiento que todos los judíos se habían casado con extranjeras en Babilonia, evidentemente. Que cuando regresaron a Israel, en el conteo que hace Esdras, se da cuenta que todas las mujeres eran extranjeras y que habían traído idolatría. Y Esdras se puso a llorar y dijo, no, hermano, estamos saliendo, ni siquiera estamos libres, estamos saliendo de un tiempo amargo por haber pecado. No podemos más con esto. Y hermano, despidieron a todos los extranjeros. Eso dice Esdras. También Nehemías cita esto. Todos los extranjeros. ¿Con qué fin? Porque era ley de Dios que todas las mujeres extranjeras siempre, basta con ver a Salomón, siempre traían idolatría a la familia. Y usted sabe, las mujeres saben, yo no, pero las mujeres saben que el que manda la casa, bueno, ahí está, ahí me quedo. Entonces, levantaron la oración, el arrepentimiento, movilizaron al pueblo. Amén. Movilizaron al pueblo. Si usted entiende la condición, como Nehemías, que entendió la condición, dice Nehemías que salió una noche a mirar la condición de Israel y movilizó con él, un grupo de gente que iba a trabajar con él. Amén. La obediencia nunca puede salirse de su lugar, la fe. Yo leía a una escritora hace unos días atrás, ahora no recuerdo su nombre, capaz que alguno lo sabe. Este escritor dice, Dios cambia de recursos, pero siempre provee. Dios cambia de recursos, pero siempre provee.
Porque a Salomón le dio oro para levantar el templo, pero a Nehemías le dio piedras quemadas. Pero ambos edificaron. Zorobabel, el que era gobernador de Judá, estaba tan preocupado por el tema económico que Dios le dice a Ageo: no te preocupes por eso, porque mía la plata y mía el oro. Y esta casa simple, que ustedes la llaman simple porque no tiene oro, yo les digo que la promesa es que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque la gloria no era el embellecimiento del templo, era la presencia de Jehová. Tenemos promesa, hermano, de que la gloria va a ser mayor. Tenemos promesa de que Dios nos habilita para edificar este tiempo a nuestra nación, porque la gloria va a ser mayor. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de esta edificación, la fe fundamental. Decime vos, cuando te convertiste al Evangelio, ¿qué te movilizó? No me digas que tus dones. Si hasta el día de hoy a veces, hermano, luchamos a ver porque tenemos tanto miedo y nosotros decimos: ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo yo, Señor? No tengo nada. Siempre estamos peleando con nosotros. ¿Qué te movilizó? La fe. ¿Y ahora qué te moviliza? Amén. Edifica con fe. Edifica con fe. La valentía. Hay algo que es una mala característica de estos tiempos, y es la cobardía. Pero dice el Señor que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Y en esto que nos dio de poder habla de la valentía, contrarrestando la cobardía. Yo no voy a hablar mucho de mi proceso de precampo a España, porque todavía estoy en proceso. Y de los procesos no se habla hasta que uno no los termina. Pero yo simplemente puedo decir que Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Que me siento cobarde? Claro que sí. Pero que Dios tuvo misericordia de mí, entre gente extraña y moviéndome para aquí y para allá, me tuvo misericordia. Dios nos dará valentía para hacer la obra de edificar. Termino. Hermanos, después de semejante promesa, ¿cuál promesa? Si me deja o me acompaña, la leemos otra vez. Dice Dios: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras. Oh, hermano, que Dios y el Espíritu Santo en esta noche te ayude, traiga convencimiento de cuáles son estas palabras. Y dice el versículo 11, el día decía que había enemistad, y esto lo había provocado Dios, porque la destrucción fue determinación de Dios. Lo digo con mucho cuidado y con el temor que le tengo a Dios. La destrucción fue determinación de Dios. La destrucción fue determinación de Dios. Alguna gente dice que Dios no destruye. Oh, hermano. Dice Job, lo dice muy simple: Jehová me dio, Jehová me quitó. El profeta Joel dice acerca del gran ejército destructor, dice: el ejército que yo mandé, dice Dios. El ejército que yo mandé, la oruga, el saltón, el revoltón, el ejército que yo mandé. Pero dice Dios: yo destruí. Pero en el versículo 12 dice: ahora yo hablo de paz, yo hablo de fruto. Oh, hermano, todos queremos fruto. Y el fruto que yo creo que usted llora y anhela son la salvación de las almas. Aleluya. Y dará producto a la tierra. En esto que dice producto de la tierra, yo creo que nosotros deseamos que Uruguay se rinda a Dios de una vez y por todas. Aleluya. Que tenga Dios misericordia de este pueblo Uruguay, para que poseamos esta promesa. Y como ustedes fueron maldición, porque los judíos tienen bien claro que fueron llamados maldición. Por eso hoy decía que la palabra iglesia a veces no hace tanta fuerza en los días que vivimos. Pero dice: sucederá como fuiste maldición entre las naciones. Yo les digo que ahora van a ser bendición. No teman, esfuércense vuestras manos. Tiene que llegar el tiempo donde la iglesia tiene que estar posicionada bajo la mano poderosa de Dios. Porque la palabra posicionada nos encanta, pero no sabemos dónde. Bajo la poderosa mano de Dios, para que, hermanos, los reyes, los gobernantes, los presidentes, los intendentes, la gente, la sociedad, nos aclamen, no por nosotros, sino por el Dios que nosotros servimos.
Porque así dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, porque el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Así al contrario, hoy yo bendigo esta palabra, he pensado hacer bien. Hoy yo digo amén a esto, hermano. Yo sé que usted también lo dice amén, porque hemos visto mucho mal. Yo he pensado hacer bien. Yo sé que usted ve la condición en la que está su congregación, que no es suya. Es una mala forma de hablar en la congregación de Cristo. Yo he pensado hacer bien a Jerusalén, a la casa de Judá en estos días. Y yo quiero agarrarme de esto en estos días. Yo quiero ser parte. No teman. Claro, porque los desafíos están. Los enemigos están. Estas son las cosas que han de hacer. Hablar cada uno, ¿verdad?, a su prójimo. Y juzguen en verdad, en lo conducente a la paz en vuestras puertas. Que nos ayude Dios. Después de semejante promesa, en medio de ruina, solo puede uno postrarse y agradecer tan grande misericordia. Y así yo terminaba, cuando Dios me daba esta palabra, diciéndole: gracias, Señor, yo la tomo para mí, yo la voy a compartir tal cual tú me la das. Y yo creo que, hermano, cuando Dios nos muestra su brazo de justicia en medio de ruinas, es para agradecer. Y es para levantarse y actuar con valentía y edificar. ¿Y qué vamos a edificar? Vamos a levantar el nombre de Cristo. Porque si levantamos el nombre de Cristo, Él edificará las almas que están perdidas. Él reconstruirá. Él hará su obra maravillosa. Póngase